En este vídeo aprenderás los ejercicios para realizar una patada de 2 tiempos utilizando la energía elástica de los músculos para generar desplazamiento, como un latigazo que te impulsará hacia adelante. En mis talleres y entrenamientos presenciales, enseño la patada ayudando al nadador en el agua. Así, el entendimiento y la integración de los movimientos son mucho más rápidos. Pero si eres autodidacta, necesitas entender bien los conceptos para poder realizar los ejercicios correctamente. Así que este vídeo solo tendrá sentido si has visto el anterior. Dejaré el enlace aquí y en la descripción del vídeo. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. El primero, Superman Glide. Sirve para colocar el cuerpo en posición hidrodinámica, ayudando a evitar el movimiento frenético y descontrolado de las piernas. Simplemente nos tenemos que impulsar de la pared con los brazos alineados por delante de los hombros, manteniendo el cuello relajado y la mirada hacia abajo. También es muy importante mantener el pie con el máximo de flexión plantar, activar el abdomen y apretar un poco los glúteos para activar la conexión de la cadera, manteniendo las piernas totalmente quietas. Una vez hayas perdido la inercia del impulso, te pondrás de pie y volverás a lanzarte, pero de esta vez sin la ayuda de la pared. Si la piscina donde practicas es muy profunda, lo ideal es hacerlo solamente desde la pared. Hay que practicar hasta que notes que no te supone ningún esfuerzo mantener las piernas quietas sin moverlas. El segundo ejercicio, nadar sin mover las piernas. Es un ejercicio muy difícil porque necesitas tener un buen control del equilibrio longitudinal. Al no mover las piernas, obligamos al centro del cuerpo que esté conectado para estabilizar la posición. En este ejercicio es normal que las piernas se hundan un poco. El tercer ejercicio, ensayos de la patada. Primeramente nos colocamos de pie en una escalera o en un bordillo. También puedes utilizar un tamburete colocado dentro del agua. Haremos un movimiento de flexión y extensión de la cadera, como un péndulo. Esto nos ayudará a entender que la patada no sale de la rodilla. Tenemos que sentir una palanca y una sensación de presión sostenida que se inicia en la parte inferior de la cadera. ¿Cómo realizar la patada coordinada con los movimientos de brazos y cadera? Ahora que ya controlamos el síndrome de las piernas ocupadas y ya sabemos cómo se hace la patada, aprenderemos a coordinar las piernas con los brazos. Para ello, trabajaremos por partes antes de sumar todo el movimiento. El cuarto ejercicio, coordinar el brazo con la pierna contraria. Primeramente, haremos la entrada de la mano derecha con la patada de la pierna izquierda. Aquí nadaremos coordinando únicamente brazo derecho con pierna izquierda, con mucha atención para que la pierna derecha esté lo más quieta posible y se mantengan juntas hasta el momento de la siguiente patada. Una vez hayas dominado esta coordinación, es el momento de practicar la entrada de la mano izquierda con la patada de la pierna derecha. En esta segunda parte puede que sea un poco más difícil controlar que la pierna izquierda no se mueva, porque como acabas de practicar un ejercicio en que ha habido una coordinación correcta, el cuerpo te la pedirá. Así que únicamente intentes hacer la entrada de la mano izquierda con la patada de pierna derecha. Mi truco para que esto funcione muy bien al principio es hacer una patada muy fuerte, que suene, aunque la calidad de la patada no sea tan buena. El ruido te ayudará a identificar cuál es la pierna que trabaja con el brazo. Una vez tengas el control de la coordinación, ya podemos dar más calidad en la patada. Quinto ejercicio, brazada completa con una patada coordinada. Aquí realizaremos un ciclo de brazada completo, coordinando únicamente la entrada de la mano derecha con la patada de la pierna izquierda. Luego haremos lo mismo al revés.
realizando un ciclo de brazada completo, coordinando la entrada de la mano izquierda con la patada de la pierna derecha. Antes de sumar todo, te recomiendo que hagas unos cuantos largos practicando la ida de la piscina, mano derecha y pierna izquierda, y la vuelta, mano izquierda con pierna derecha. Ahora ya no tienes que contenerte, ya puedes realizar cada brazada con su patada. Entre una patada y otra, podemos mantener los pies juntos ganando más hidrodinámica o un poquito separados ganando más equilibrio y estabilidad. La separación de las piernas debe ser inferior a la anchura de los hombros o cadera. Así se queda dentro de la corriente de deslizamiento generada por la parte superior del cuerpo. El sexto ejercicio. La sincronización de la patada. Realizar la patada en el tiempo correcto es crucial para evitar la pérdida de la posición hidrodinámica. El error más común que veo en la mayoría de los nadadores que aprenden solos o sin una correcta orientación es preparar la patada antes del tiempo para poder realizar un golpe más potente. La preparación de la patada antes del tiempo genera un frenado que rompe la hidrodinámica. Generalmente va acompañado de una flexión de rodilla muy exagerada. La sensación del golpe es buena porque vienes de una desaceleración de la que no eres consciente. Es como -3 más 3, igual a 0. Pero si esperas el momento correcto, la patada te saldrá más compacta y mantendremos la hidrodinámica. Es como un 0 más 2, igual a 2. Un golpe menos potente porque hay menos flexión de rodilla, pero más eficiente porque no genera ningún frenado. Así que el golpe de la patada no tiene que salir cuando la mano entra en el agua, sino que cuando estamos haciendo la extensión del brazo. Cuando la mano entra y toca el agua, todavía debemos estar con los pies quietos. Se puede nadar muy rápido utilizando una patada como esta, pero solo si entiendes que el elemento crucial en la propulsión del estilo libre o crawl es la integración de los movimientos o de las 4 fuerzas, como vimos en este vídeo. Por tanto, cada brazada va guiada por tu cuerpo entero. Por ejemplo, la mano que entra en el agua cambiando el peso del cuerpo, con la rotación de la cadera que te gira como una hélice, con el agarre y con la patada del látigo que te lanza hacia adelante, para que todo se mueva como un único movimiento conectado. Todo esto combinado produce mucha más potencia que la más contundente de las brazadas. En el próximo vídeo sobre patada verás cómo ha evolucionado la patada de doble tiempo y aprenderás la versión más actualizada del método Total Immersion Swimming, que es igual de propulsora pero más estable y económica. Espero que este vídeo te haya sido de gran utilidad. No te olvides de dejar tu like y de compartir este vídeo para ayudarme. Nos vemos en el próximo vídeo y en los comentarios. Y recuerda, yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.